Muy buenos días, damas y caballeros, amigas y amigos. Bienvenido a este su espacio Periodismo y Sociedad, un programa abierto, horizontal, donde tratamos temas de actualidad que se transmite por el canal 19, Cinevisión, para toda la República Dominicana y para la diáspora, para esas personas que están allende de los mares, que quieren ver un buen programa a través de las distintas plataformas de la internet, como streaming, Facebook, YouTube, entre otras. Hoy, con el favor del Creador, nos encontramos nuevamente con ustedes, agradeciéndole su participación en esta edición de Periodismo y Sociedad. El mundo respira un poco más tranquilo. Respira un poco más tranquilo porque ayer de forma virtual se firmó un memorando de entendimiento entre los Estados Unidos y la República Islámica de Irán. El presidente Donald Trump lo firmó desde el Palacio de Versalles, donde estaba en una reunión del Grupo de los Siete. Firmó allí y virtualmente se lo enviaron a los iraníes y viceversa. Las autoridades de Irán firmaron y lo enviaron. Este documento va a ser formalizado mañana en una ciudad de Suiza, donde de forma presencial funcionarios representantes tanto del gobierno de los Estados Unidos como de Irán se van a reunir y van a firmar en físico, en presencia de los otros, este documento, este memorando de entendimiento. ¿Qué es un memorando de entendimiento? El memorando de entendimiento es un documento previo donde se establece una agenda de trabajo en el cual durante 60 días se va a trabajar, y valga la cacofonía, en función de lograr un acuerdo definitivo entre ambas potencias. Este memorando de entendimiento es una especie de hoja de ruta de lo que se va a tratar o se va a puntualizar en el documento final cuando se firme en aproximadamente 2 meses. Pero es un gran paso de avance porque ya al menos en teoría se eliminan los cañonazos, los actos de guerra, se va a abrir el estrecho de Hormuz, entre otras cosas. Pero veamos un poco los puntos del memorando de entendimiento. Y vamos a sacar una conclusión de que se habla. Yo he escuchado a muchos comentaristas decir que según los puntos del memorando de entendimiento, la guerra la ganó Irán. La guerra la ganó Irán. Vamos a revisarlo y luego vamos a ver quién realmente ganó la guerra. Ambas partes deben llegar a un acuerdo de paz definitivo en un plazo de 60 días. Es uno de los puntos del memorando de entendimiento. Se permitirá a Irán exportar libremente su petróleo. Eso es importantísimo para Irán. Al parecer, antes de la guerra, Irán tenía una serie de restricciones, tenía una serie de bloqueos desde el punto de vista internacional, que tenían que utilizar una serie de vericuetos a través de las llamadas flotas fantasma e incluso utilizar terceros países para vender su petróleo, lo que colocaba al petróleo iraní desde el punto de vista del mercado iraní, desde el punto de vista de las finanzas de Irán, con un precio subvaluado, porque lo tenía que vender por la izquierda, vamos a decirlo así, a trastienda, y tenía que venderlo con descuento. Irán pondrá fin al bloqueo del estrecho. Eso es interesante porque beneficia al mundo en general. Se demostró que el bloqueo del estrecho de Hormuz es un tema que afecta no solamente a las partes
o a los países que están en la región, sino prácticamente de forma directa o indirecta al mundo entero. Irán neutralizará el uranio enriquecido e Irán nunca adquirirá armas nucleares. Bueno, eso venía diciéndolo Irán desde hace mucho tiempo, de que ellos no, su programa nuclear era un programa pacifista, era un programa para generar energía para el desarrollo de su país, para atender las necesidades y los servicios de su país. El hecho de que firmen esto no significa de que va a continuar esa política, porque ya ellos lo anunciaban. Pero se sabe que a pesar de esos anuncios, Irán había logrado enriquecer una cantidad importante de uranio, se habla de 400 kilos, a un 60%, que ya lo hace apto para fabricar armas nucleares. Así que, pero al menos se firma esto y al menos hay una manifestación de voluntad, que no es la primera vez que Irán hace esa manifestación de voluntad. Irán accederá a activos congelados por 24.000 millones de dólares. E Irán, esto es muy importante porque una serie de, antes de la guerra incluso, la política de Estados Unidos había establecido una serie de restricciones y bloqueos al comercio iraní y a los activos iraníes que se encontraban fuera de Irán. Pero Irán recibirá 300.000 millones de dólares para su desarrollo económico. Esto es algo importantísimo. Irán prácticamente va a reconstruir lo que los americanos e israelitas destruyeron con sus bombardeos. Ahora, ¿cómo va a recibir esos 300.000 millones de dólares? ¿Será a título de préstamo, a fondo perdido? ¿En qué condiciones se va a entregar esos 300.000 millones de dólares? Eso se dirá, me imagino, en el documento final que se firmará en aproximadamente 60 días. Allí se dirá quién y cómo se van y los mecanismos de control para viabilizar ese aporte de 300.000 millones de dólares. Aquí están los triunfadores de la guerra, que si bien es cierto es Irán desde el punto de vista de que va a recibir esos 300.000 millones de dólares, ¿quién y cómo se van a invertir esos 300.000 millones de dólares en Irán? Son los verdaderos triunfadores de la guerra. Si son empresas occidentales que van a ir a trabajar a Irán, en conjunto con empresas iraníes, por supuesto. El manejo financiero de esos 300.000 millones de dólares que implica comisiones para la banca que va a manejar ese dinero. Todo el negocio que se va a generar en torno a esos 300.000 millones de dólares, que va a producir una riqueza o más que no es que va a ser nuevos ricos, sino que muchos grandes ricos se van a hacer más ricos de lo que son actualmente. Esos son los que ganaron la guerra a costa de miles de muertos, miles de familias destruidas y miles y centenares de propiedades o miles de propiedades que fueron prácticamente destruidas, no solamente en Irán, sino en muchos países del Golfo Pérsico. Allí están los verdaderos triunfadores de la guerra, los que van a hacer negocios ahora con la reconstrucción de Irán. Estados Unidos levantará las sanciones contra Irán, es parte de lo que habíamos dicho antes. Estados Unidos levantará el bloqueo naval y retirará fuerzas de la región. Esto, bueno, es un planteamiento que también se tendrá que viabilizar en el documento final que se firmará en los próximos 60 días. Estados Unidos tiene una cantidad de bases militares en países en el Medio Oriente,
o en Oriente Medio, con una cantidad de tropas, además de las unidades navales particularmente que han movilizado hacia la zona, flotas completas. Entonces, ¿qué significa retirar a fuerzas de la región? Va a reducir bases militares en la zona, o las bases militares van a reducir efectivos de tropas en la zona. Es posible. Esto tendrá que también verse a lo largo de los próximos 60 días, en las negociaciones entre ambos países. Aquí hay un punto que es como la piedra en el zapato. Israel se retirará del Líbano ocupado. Esto es un posible obstáculo porque el primer ministro Benjamín Netanyahu se ha negado hasta ahora a poner fin a la guerra en el Líbano. El problema es como si fuera uno de estos acertijos de que no tienen solución. En el Líbano existe un poder paralelo al Estado, que son el grupo islámico Hezbollah. Ese grupo tiene potencia militar extraordinaria. Lanzan en un día 100, 200, 300 cohetes contra Israel. Ese grupo ha sido hasta ahora financiado por Irán. Eso no significa que no exista otras fuentes de financiamiento de grupos radicales islamistas que existen en el mundo, ni que esos grupos radicales islamistas van a dejar de recibir financiamiento o van a proveerse de financiamiento, sino directamente de Irán a través de otras fuentes. Porque eso es un tema ideológico, es un tema de sí o sí. Esa es su posición. Israel, y particularmente este grupo que preside Benjamín Netanyahu, que es el partido Likud, que es un partido considerado de derecha, en esa terminología tradicional, de izquierda y derecha, un partido de derecha, considera de que para preservar la integridad territorial y la paz en Israel se requiere el control de la zona ocupada por Hezbollah en el Líbano, y ha procedido a invadir esa región. Parte del acuerdo que se va a firmar mañana presencialmente, allá ayer se firmó virtualmente, implica la retirada de esas tropas de Israel del Líbano. Eso va a ser un tema de controversia porque la posición de Israel también es una posición de defensa de su existencia. Allí se está luchando por la existencia de grupos islamistas y de grupos del Estado de Israel. Es algo parecido a lo que ocurrió con Hamás, que la oportunidad que tuvo Hamás, cruzó la frontera, asesinó de manera mansalva, de manera bestial, a más de 1000 y tantos ciudadanos israelitas, familias enteras, y luego Israel respondió quizás con una respuesta ultrapetita, diríamos, en el sentido de que prácticamente cometió un holocausto con el pueblo palestino. Pero ellos consideran que para preservar la seguridad de Israel tenían que extirpar de raíz los focos terroristas en la franja de Gaza, en el territorio palestino. Parece un juego sumacero
o vives tú o vivo yo, pero los dos no podemos convivir, lo cual es un absurdo desde el punto de vista humano, porque lo lógico y el creador hizo la tierra para que todos conviviésemos dentro de ella. Desgraciadamente, en la historia se han creado estas religiones políticamente organizadas para dividir más que para unir a la humanidad. Ayer se firmó, es un buen paso, hay que aplaudirlo. Ya vemos quién realmente ganó la guerra, quién la perdió. Perdió la guerra los fallecidos y los familiares de los fallecidos, tanto de Islam, de Irán, como de los Estados Unidos, como de Israel. Esos son los que han perdido la guerra. Y la guerra, como insisto, la van a ganar o la están ganando los grandes negociantes, que además muchos se hicieron, multiplicaron por muchos sus ganancias con información privilegiada que pudieron utilizar en los manejos de bolsas, de las bolsas de valores del mundo, que en esa montaña rusa que se generó en países donde las acciones de las bolsas de valores subían y bajaban como una montaña rusa, teniendo información privilegiada, invirtieron y ganaron centenares de miles de millones de dólares. Esos son los que han ganado la guerra, desgraciadamente. Y esos son los que siempre ganan la guerra, desgraciadamente. Vámonos a una pausa y regresamos en el próximo segmento con las pinceladas educativas para que tratemos un tema un poco más local y un poco más pacífico. Bueno, vamos a nuestras pinceladas educativas y hoy tenemos una muy especial, porque la familia de Patricio Duarte se trasladó, no solamente el Patricio, sino buena parte de su familia se trasladó a Venezuela. Y uno de sus primos incursionó en la política venezolana, en la política nacional de nuestro hermano país. Y llegó a ser segundo vicepresidente de la República y en un momento dado fue presidente interino de la República, estuvo encargado de la presidencia de la República. O sea, que un dominicano, primo del Patricio Juan Pablo Duarte, llegó a la presidencia de la República de Venezuela. Veamos este video que nos ilustra sobre este importante e interesantísimo tema. Manuel Antonio Díez, primo del Patricio Duarte, fue presidente interino de Venezuela. Saludos. Un primo del Patricio Juan Pablo Duarte fue presidente provisional de Venezuela durante 5 meses y ocupó en dicho país otros cargos importantes, destacándose además como médico, funcionario y hombre multidisciplinario. Se trata de Manuel Antonio Díez, quien nace en Caracas, Venezuela, en 1838, hijo del general Mariano Díez, héroe de la independencia tanto de su país natal, República Dominicana, como de Venezuela. El general Mariano Díez, padre de nuestro personaje, era hermano de doña Manuela Díez, madre del patricio dominicano Juan Pablo Duarte. Mariano, quien vivía en ese país, participó en la Guerra de Independencia de Venezuela, al punto que el mismo libertador Simón Bolívar lo nombró teniente de artillería de la Gran Colombia. Veamos un breve perfil biográfico de nuestro protagonista, Manuel Antonio Díez. Realizó sus estudios secundarios en el Colegio Rocio de Caracas. Estudió sucesivamente las carreras de Ingeniería y Medicina. En 1860 se graduó de teniente de ingenieros en la Academia Militar de Matemáticas y el 4 de junio de 1865 de doctor en Medicina y Cirugía en la Universidad Central de Venezuela, con una tesis sobre la mortalidad infantil en el país y sus causas. En 1875 fue secretario del Tribunal de la Facultad Médica de Caracas.
Entre los años 1874 y 1878 fue presidente de la comisión redactora de la revista Escuela Médica. A nuestro personaje le tocó vivir los tiempos de la Guerra Federal Venezolana, liderada por el lado de los federales por el general Juan Crisóstomo Falcón, también hijo de inmigrante dominicano. En el campo público ejerció numerosos cargos: ingeniero civil y militar, miembro fundador del Colegio de Ingenieros de Venezuela, médico cirujano de la Universidad de Caracas, posterior Universidad Central de Venezuela, en 1865, director del Hospital Militar de Caracas, 1876, coronel del Ejército Nacional de Venezuela, igualmente en el 1876, administrador de la aduana marítima del puerto de La Guaira, 1885, senador principal por el estado Falcón, 1886, primer vicepresidente del Senado de los Estados Unidos de Venezuela, 1886, primer consejero del Consejo de Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela, 1886. Como miembro del Consejo Federal, una especie de vicepresidente del Poder Ejecutivo, asumió la presidencia interina de la República entre el 27 de abril y el 4 de septiembre de 1886, durante el proceso de la aclamación que aseguraba el regreso al poder de Antonio Guzmán Blanco después del bienio de Joaquín Crespo entre 1884 y 1886. Ministro de Fomento en 1896, condecorado con la Medalla de Oro por su gestión, fiscal del Banco de Caracas en 1897, individuo de número de la Academia Nacional de la Historia en el año 1900. De regreso a la vida privada, se dedicó al ejercicio de su profesión de médico, publicando, entre otros, un tratado de la alimentación en 1896. Asimismo, publicó estudios y ensayos sobre diversos temas en el periódico La Opinión Nacional hasta 1892, en las publicaciones La Semana, El Diario de Caracas y El Cojo Ilustrado a partir de 1892, señalándose como un crítico del positivismo. Presidente del Consejo de Médicos de la República en 1898, ingresó el 19 de abril de 1900 como individuo de número de la Academia Nacional de la Historia, de la cual llegó a ser su vicerrector, con un discurso de incorporación sobre el tema La filosofía de la historia. En sus últimos años se dedicó a escribir comedias como El Carnaval de Caracas, 1911, Perfiles, 1913, Cuadros Vivos, 1913, Mía, Tuya, Suya, 1915, y trilló el género de la zarzuela con sus obras Pasado y Presente y Pascualina, ambas en 1915. En el ámbito internacional fue presidente honorario de la Sociedad Neolatina de Carcassonne, Francia, con la adjudicación de la Palma de Oro en 1896, presidente honorario del Instituto Filotécnico de la Carcassonne, Francia, 1896, socio correspondiente de la Academia Nacional de Colombia, 1911, condecorado con la Medalla de Oro de Villaviciosa, creada por Felipe V de España, dada por el rey Don Alfonso XIII. Juan Vargas, estudioso de Duarte y su familia, nos dice, cito: durante su gobierno de 5 meses, la prensa tuvo plena y amplia libertad, y aún así, esta nunca se pronunció en contra de su persona ni de sus actuaciones como magistrado. El doctor Díez no aprisionó a ningún ciudadano, como era costumbre en la época, porque, según sus palabras, estaba plenamente convencido de que al pensamiento no se le puede encadenar y que la opinión pública es el pedestal sólido de los gobiernos que atienden al progreso y bienestar de la nación. El cumplimiento de las leyes fue la brújula que guiaba a su persona y al Estado venezolano durante su gestión. Conducta acorde con el pensamiento político de nuestro libertador Juan Pablo Duarte, expresado por este, entre otras formas, de la siguiente manera: la ley es la regla a la cual deben acomodar sus actos, así los gobernados como los gobernantes.
Una muestra de lo anterior fue haber rebajado su sueldo en un 25%, según decreto promulgado por el Ejecutivo anterior a él. Su respeto a las leyes y su desapego a la acumulación de riqueza debe notarse como un rasgo extremadamente extraño y por tanto loable para la época, ya que el Estado era administrado con poca o ninguna transparencia y donde el presidente era un rey en todos sus poderes, menos en el nombre. Una vez entregada la presidencia de la República al general Antonio Guzmán Blanco, el doctor Díez retomó su puesto en el Senado y en el Consejo de Gobierno como número 1 de ese organismo, que en la actualidad es equiparable a la vicepresidencia de la República, por un año. Luego se empleó únicamente en su profesión de médico, la cual nunca abandonó ni aún en el ejercicio de la primera magistratura del Estado. Fin de la cita. Nuestro personaje, Manuel Antonio Díez, fallece en Caracas el 29 de diciembre de 1916. Es cuanto, salud, fuerza y unión. En el día de ayer, en el auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Ureñas, por cierto, biblioteca que vi hoy un reportaje en la prensa nacional que dice que presenta deterioro en sus instalaciones y coloca una serie de fotos que realmente llaman la atención, por decirlo menos. Pero en ese escenario, en uno de sus espacios, el doctor Guido Gómez Mazara presentó su libro Para que no se repita, que es una serie de artículos que escribió, una compilación, una antología de artículos que escribió entre los años 2004 y 2025, que tienen que ver con la dinámica política, particularmente del Partido Revolucionario Dominicano, en lo que analiza las causas de la fragmentación del Partido Revolucionario Dominicano y las lecciones que, al juicio del doctor Guido Gómez Mazara, debe asumir el Partido Revolucionario Moderno para evitar un destino similar. Es un llamado de atención que hace Guido Gómez Mazara tomando como ejemplo la historia del Partido Revolucionario Dominicano, que es el antecedente inmediato del PRM. Dijo ayer Guido Gómez Mazara, cito, estamos construyendo una generación de políticos de escasos contenidos. La generación digital está haciéndonos creer que lo importante es la forma y no el fondo, afirmó. Qué importante es esta afirmación del doctor Guido Gómez Mazara. Los partidos tradicionalmente eran la caja de resonancia de las reivindicaciones de las comunidades, de las reivindicaciones de los barrios, de lo que sucedía en las urbanizaciones, además de atender los grandes temas de políticas públicas, temas que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la seguridad, tanto interna como externa del Estado, la frontera, entre otros. Pero esa atención al problema de que había que trabajar para que se repare la escuela, para que el parque no se siga deteriorando, ese canal de comunicación entre esa sociedad y el Estado representado bien sea por los ayuntamientos o bien sea por el Poder Ejecutivo, que eran los que de forma efectiva, eficiente, tenían las herramientas para atender este tipo de necesidades. Esa actividad partidaria se ha venido desdibujando, ha desaparecido prácticamente, al punto de que los partidos eliminaron los comités de base. Los comités de base han sido eliminados y lo han transformado en una especie de comités electorales ligados al recinto electoral donde están ubicados y cuya única función es capitalizar electores para llevarlos a votar el día de las elecciones.
A eso se han reducido la inmensa mayoría de los partidos y la poca actividad social desde el punto de vista de la base poblacional, de trabajar con las asociaciones de las juntas de vecinos, trabajar con la gente del barrio, con la gente de la urbanización, con la gente de la calle que está allí, para trabajando un tema de interés local. Eso se ha reducido al mínimo y en algunos partidos se ha eliminado totalmente. El doctor Guido Gómez Mazara defendió la participación de empresarios en la política, pero advirtió sobre los riesgos de trasladar la lógica empresarial a los partidos. Eso ha ocurrido mucho. Ha ocurrido mucho de que se está trabajando en una especie de gerencia empresarial en los partidos. Entonces, las discusiones, lo primero, que los organismos de dirección donde se toman decisiones se han multiplicado. Un organismo de dirección de 40, 50, 60 personas, eso prácticamente es ineficiente, es ineficaz. Porque imaginemos una dirección política nacional que tenga 50 miembros. Si cada miembro habla 3 minutos, son 150 minutos. Son 3 horas aproximadamente. Y si tienen que repetir una segunda ronda, son reuniones interminables. O sea, allí se va única y exclusivamente a darle el visto bueno a una agenda preconcebida, prehecha, una agenda que está elaborada y decidida en un cenáculo que es la cúspide directiva de esa organización política. Yo no estoy hablando de ningún partido en particular, estoy hablando en términos general de los partidos políticos. El libro del doctor Gómez Mazara se refiere a la relación PRD-PRM, cómo se desfiguró el PRD y que esos vicios o esos defectos o esos problemas del PRD no se reflejen en el PRM. Yo no estoy hablando del PRM, yo estoy hablando de los partidos políticos en general e inclusive en Hispanoamérica. Inclusive en Hispanoamérica. Ni siquiera solamente en la República Dominicana. En los partidos se han desdibujado totalmente en Hispanoamérica. Y esa advertencia que hace el doctor Gómez Mazara sobre los riesgos que tiene incorporar a las directivas políticas de empresarios que tienen su derecho, porque son ciudadanos y tienen todo el derecho de participar, pero sin la lógica empresarial, porque los partidos deben tener una lógica. Pero como los partidos se han desdibujado y se están transformando en grupos electorales, en equipos electorales, entonces prevalece esa gerencia por objetivo que es captar votos, es única y exclusivamente. Entonces los partidos políticos dejan de ser caja de resonancia, de ser articuladores de las necesidades de la sociedad frente al Estado, de canalizar esas inquietudes sociales frente al Estado para transformarse en captadores de votos, en sumatoria de votos. Lo que necesita el dirigente es una calculadora o que le vaya indicando la suma de los votos, que Agustín García sí vota con nosotros. Pedro Pérez vota en contra. Petronila Rodríguez vota con nosotros. Y al final tenemos tantos votos a favor y tantos votos en contra. Así que aplaudo el libro del doctor Gómez Mazara. No lo he leído muchos de esos artículos en todos esos años y entiendo un poco la filosofía que difunde el doctor Gómez Mazara. Vámonos a una pausa y en breve regresamos y continuamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía y con nosotros Sara Espinosa y su siempre muy esperada sección sobre migración. Bienvenida, Sara. Hola, buenos días a todos nuestros amigos televidentes. Qué bendición es poder estar con ustedes nueva vez y estar aquí al lado de usted. Qué bendición. Pues hoy tenemos un tema interesante, señores. Guarda y custodia legal de un menor en los procesos migratorios. Señores, las autoridades dominicanas de aquí, las autoridades migratorias dominicanas, pues no permiten que ningún menor
salga del país sin previa autorización de sus padres. Así es, pues en nuestro país la guardia y custodia de un menor está amparado bajo la ley 136-03. Es el código para el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Y hoy yo le he preparado rápidamente a usted informaciones que yo sé que van a ser muy relevantes. ¿En cuáles, vamos a decir, cuáles son las ocasiones en las cuales se puede presentar o se puede solicitar la guardia y custodia? Bueno, para garantizar el derecho de salida de un menor. También para requisitos consulares, hay países que cuando hacen reagrupación familiar, como Europa, se requiere y se solicita lo que es la guardia y custodia de ese menor, porque lo van a requerir en el país correspondiente y dentro de las tramitaciones como tal. También para lo que es la protección de sustracción internacional, o sea, que cuando se solicita lo que es la guarda de custodia es por razones. Ahora bien, vamos a ver, en este caso, ¿cuál es la documentación? ¿Cuál es la documentación, como ustedes lo ven en pantalla, que se requiere para el consentimiento? Pues una sentencia de guarda y custodia, pues emitida por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, por el tribunal competente. Es muy importante señalar esta parte de que se dan los casos de que cuando un padre se ha llevado a un menor, vamos a decir, a los Estados Unidos, y allá luego quiere derivarle la ciudadanía, señores, la UCIS, que es el Centro de Migración y Nacionalidad de los Estados Unidos, le va a exigir a ese padre que está haciendo esa petición de tener la guarda y custodia, de tener esa sentencia y poderla presentar. Si no presenta esa sentencia de guarda y custodia, señores, su caso pueda detenerse hasta que pueda solicitarle. Vamos a ver también una parte muy interesante, y es que si el padre o la madre, en este caso, tiene la guarda y custodia y quiere viajar con el menor, pues se va a requerir un poder de salida. Pues déjeme decirle que sí. Las autoridades migratorias dominicanas también requieren que, aparte de usted tener la guarda y custodia de ese menor, usted también tenga que solicitar lo que es el permiso de salida. Así es. Y finalmente, en esta sección, yo les insto a usted que si usted está en un proceso migratorio, ya sea para Europa o ya usted se va a llevar a ese menor y usted no tiene la guardia y custodia, pues usted la solicite, porque en algún momento se la van a requerir y usted va a tener que presentarla. Pues yo quiero que cualquier información adicional que usted requiera para este tipo de información, usted pueda comunicarse a los teléfonos 809-534-8459 y 809-670-7011. Y yo con gusto le voy a asistir, le voy a aclarar esos puntos que son tan relevantes. Ahí aparecen en pantalla para que usted se pueda comunicar y estar más clara o más claro con relación a ese tema. También, antes de terminar, quiero aclararle que actualmente, como los solicitantes de visa, en este caso los menores de edad, tienen que ir al consulado ya a una entrevista con el cónsul junto con sus padres, se requiere la anuencia de sus dos, o sea, la anuencia de su papá y de su mamá. Tanto para los Estados Unidos como para Europa. Sí, sí, lo que pasa es que para Estados Unidos, en el caso de que un padre se lleve a su hijo y el es bueno, sí, porque es una tramitación cuando es de visa de inmigrante. Ahora bien, cuando es de visa de no inmigrante, de una solicitud de visa de turismo, se requiere de que el papá y la mamá estén. En dado caso que el papá o la mamá falten a alguno de sus padres, usted tiene que llevar, vamos a decir, un poder que la mamá por H o por R no puede estar presente, y usted presentárselo al cónsul, porque si no le presenta, le va a exigir una autorización, y muchos de ellos muchas veces están en los Estados Unidos de forma irregular. Entonces el caso se torna un poco más controversial, y es bueno que usted tenga conocimiento con relación a cada uno de esos puntos. Señores, hemos llegado al final de la sección migratoria, y usted comuníquese para poder ampliar estas y otras informaciones, y yo con gusto les voy a asistir.
Bueno, muchas gracias por su atención y mañana recuerden periodismo y seguridad social con Isabel Acevedo. Lo esperamos mañana.